así como también para el control de bacterias resistentes a los antimicrobianos. Excelente. Buen torpedo. Mucho mejor de lo que yo lo hubiese hecho. Bien. Ya. Ya tiene función de compartir pantalla, está todo listo. Ok. Y si es que yo me llego a caer, para que ustedes, te voy a dejar como administradora, porque mi internet está pésimo. Buenísimo. Voy a anterior. Ah, ya está animado esto. Ya. Entonces, primero agradecerles a todos la oportunidad. Yo nunca había tenido esta oportunidad, que es súper interesante para mí, de transmitir los conocimientos a alumnos de colegio. Yo, como dijo la profesora, yo hago clases en la universidad, entonces es bastante distinto porque de partida los alumnos están obligados a ir a clases, a tomar los ramos, a cursar. Y esta instancia yo creo que es súper interesante porque los puedo acercar desde la ciencia a experiencias que van a ver ustedes que son súper cotidianas. El alimento es algo con lo cual interactuamos todos los días y estamos totalmente vulnerables también a los tipos de alimentos. Yo voy a ir desarrollando cada una de las temáticas que he estudiado en los últimos 10 años acá en Chile y en Italia. Y al final, o si ustedes me quieren interrumpir, a mí me da igual, como quieran, con preguntas sería súper interesante también saber sus inquietudes, qué es lo que piensan. Entonces, el título de la presentación es ¿Sabemos qué estamos comiendo? Y primero de decirles, explicarles más o menos qué vamos a ver en esta presentación. Vamos a ver alimentos como representantes de nuestra cultura. Hoy me da conexión. Tendencias modernas de la alimentación, diferentes formas de producción de alimentos, calidad de alimentos, que les voy a explicar qué es, inocuidad y qué es la seguridad alimentaria. Entonces, esta frase a mí me encanta, que fue supuestamente redactada por Hipócrates, que dice que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Con esto se representa la importancia que tiene para todos nosotros la alimentación. Y somos efectivamente lo que comemos. Y eso es tan así y se ha demostrado científicamente que en la medida que uno consume una amplia variedad de alimentos va a tener una flora bacteriana más rica y de esa forma la flora bacteriana, en la medida que sea más rica, más diversa en microorganismos, vamos a tener un sistema inmune mucho más competente, mucho más capaz de enfrentar virus, infecciones bacterianas, infecciones parasitarias. Entonces, esta frase, somos lo que comemos, causa mucho impacto y tiene sentido cuando uno analiza que el 70% o más de los microorganismos, de las células que tiene nuestro cuerpo, son microorganismos. Y es súper importante saber y entender, porque uno piensa ya, ok, hay microorganismos en el ambiente, hay microorganismos, nosotros tenemos microorganismos, entonces los alimentos tienen que ser 100% estériles, no tienen que tener ningún microorganismo. Y la respuesta es una pregunta retórica, la voy a dar yo en este momento, pero me gustaría que ustedes también la pensaran. Y la verdad es que no. Lo ideal es que que el alimento tenga nutrientes y tenga microorganismos. Ustedes saben, yo creo que han escuchado que los probióticos, el chamito y otras presentaciones de estas bebidas lácteas tienen microorganismos y estos microorganismos son fundamentales para mantener la flora intestinal. Hay algunos pediatras que cuando administran antimicrobianos
les dan también de suplemento algún alimento con probiótico, algún probiótico. ¿Por qué? Porque hay microorganismos buenos que están en los alimentos y que hacen una función de barrera en el intestino e impiden que bacterias malas, patógenas, nos colonicen. Entonces, relativamente o bastante importante el tener una alimentación muy diversa y consumir microorganismos beneficiosos en los alimentos. Desde tiempos muy antiguos, los alimentos se han intentado conservar. ¿Por qué? Porque hay muchos alimentos que tienen un corto periodo de vida útil, se llama, como las frutas, como los alimentos cárnicos. En general, los microbiólogos que trabajamos en alimentos sabemos que un alimento que tiene una cantidad abundante de agua es un sustento para la contaminación de microorganismos patógenos o alterantes. Entonces, la observación de las distintas culturas han llevado a conservar los alimentos. ¿Cómo? A través de la aplicación de sal, por ejemplo, en el caso súper típico del charqui, en el caso de los salmones ahumados, salados, maní, frutos en general, y esa sal que hace es que retiene el agua, impide que ese alimento quede con agua libre y que sea más susceptible a la contaminación microbiana. El azúcar en las frutas, en las mermeladas, también es una forma de conservar. Algunos vinagres o algunas sustancias que disminuyen el pH, disminuyen la acidez, o sea, tienen menos acidez, entonces es más difícil que las bacterias también y los microorganismos en general se propaguen en estos medios. El sacar, deshidratar frutas, verduras, también es una forma de conservación que se ha utilizado de antaño. Y más modernamente podríamos mencionar a la refrigeración como una forma también de conservar los alimentos y la congelación aún más actualmente. Pero también la ciencia y la tecnología ha avanzado en la conservación de alimentos creando lo que se conoce actualmente como envases activos o envases inteligentes. ¿Qué son estos envases? Son envases que o nos advierten, nos cuentan cuáles son las características de ese alimento, o incluso podemos saber datos muy específicos. En Europa está este envase disponible, varios envases en realidad que tienen la interfaz con una aplicación en el teléfono y que uno escaneando el código QR o algún código disponible en el envase puede saber cuándo se produjo, dónde se produjo, qué características tiene el alimento, hasta qué temperatura tiene. Entonces también la ciencia ha avanzado en los contenedores de los alimentos porque se sabe que en la medida que el alimento tenga un ambiente externo controlado se va a conservar de mejor forma. Y desde que se produce el alimento hasta que nos llega a nosotros, el alimento sufre muchas rutas. Y cada eslabón de esta verdadera cadena que hay entre la producción y la mesa del consumidor es bastante compleja y en cada paso hay un nivel de riesgo. O sea, no es lo mismo ir a comprar a la señora de al frente huevos que comprar huevos en el supermercado. ¿Por qué? Porque la ruta que siguieron seguramente esos huevos fue desde la granja a un centro de acopio, del centro de acopio al supermercado y del supermercado a la casa. Y todas esas fases hay que conservar la temperatura y uno no tiene certeza de esas cosas. Si se conservó la temperatura, se almacenó bien, se almacenó con desinfectantes, con detergentes.
llegaron al supermercado y le echaron ray encima porque había mosquitos. Son muchos factores que pueden hacer que este alimento se pueda contaminar en estas rutas de producción. Y a mí me encanta esta imagen que se llama la ensalada del mundo, porque actualmente, ahora es un poquito menos a lo mejor con la pandemia, pero si nosotros vamos al Jumbo y compramos ingredientes para hacer una ensalada, nos encontramos con que podemos estar comiendo aceituna española, lechuga chilena, queso francés, ingredientes que vienen de muchas partes del mundo sin saber y tener certeza de los estándares de producción de cada parte del mundo. Y yo, como les dije, el consumo de alimentos es principalmente cultural. Hay una actitud con respecto a la alimentación que tiene que ver mucho con nuestras culturas, y en el caso chileno no es tan extremo, no somos tan buenos para comer alimentos, a lo mejor los crudos tienen más nivel de inseguridad o de deficiencia de inocuidad, pero hay países donde comen cerebros de animales exóticos, donde comen patas de chancho, donde los mercados, lo que pasó en Wuhan, donde los mercados de comercialización de animales mantienen animales vivos. Uno va, y además de tener animales exóticos, uno va y puede pedir que le maten un animal que está ahí conviviendo con otros animales. Entonces, el riesgo de transmisión, no solo de patógenos que tienen que ver con la inocuidad de alimentos, que nos van a generar gastroenteritis, sino de patógenos como el COVID, como el SARS-CoV-2 o 1, que son virus que permanecen en los animales silvestres. Entonces, tiene que ver muchísimo con la cultura. Y es tanto así que nuestro pan con palta es casi imposible de pensar para un ecuatoriano que se toma la palta en un batido con leche. Entonces es realmente muy importante entender la cosmovisión que tiene el país para poder empezar a hacer estas verdaderas intervenciones en cuanto a inocuidad alimentaria. Acá les dejo algo súper interesante que son las 10 tendencias clave, que son las palabras más buscadas en cuanto a inocuidad alimentaria el último año. Y dentro de las que destacan, bueno, el bienestar digestivo, las proteínas, los edulcorantes, las carnes reinventadas son las carnes de soya o de porotos, que son carnes vegetales. La energía, la procedencia y la autenticidad, muy relevante. Y como mega tendencias muy importantes son los enactificados, que son productos snack, son productos de rápido consumo. Las papas fritas, los sándwiches, que son productos que uno va a consumir listos, va a abrir el envase y se los va a comer, ¿ya? Entonces, obviamente hay una tendencia al consumo de alimentos de muy fácil preparación o listos para el consumo directamente, como son las comidas preparadas que uno puede pedir a domicilio de cualquier compañía, de cualquier empresa, o comprar en los supermercados, y las tendencias actuales, que hay que mencionarlas, como el consumo de sushi, por ejemplo, y el consumo de hamburguesas o cualquier plato listo para el consumo, se llaman, que son alimentos que uno va a hacer el acto de tomarlo y echárselo a la boca. No lo va a cocer, no lo va a refrigerar, no le va a hacer nada. Entonces ese es un acto de confianza absoluto. Yo voy a pescar el rol de sushi y me lo voy a comer.
No le voy a preguntar a nadie si el señor que lo preparó se lavó las manos, solamente voy a confiar. Entonces, estos alimentos tienen un riesgo muy particular. No les estoy diciendo que no coman sushi, ni hamburguesas, ni alimentos listos para el consumo, pero hay que tener por lo menos conciencia de que estos alimentos podrían ser más peligrosos que alimentos que uno cocina o almacena en el hogar. Y les he mencionado un par de veces inocuidad. ¿Qué es la inocuidad? Inocuidad de alimentos se refiere a un alimento que no haga mal en términos microbiológicos, físicos, químicos o algún otro factor. Pero principalmente se habla de inocuidad para cualquier alteración física, química y microbiológica. Vamos a ver algunos ejemplos. En cuanto a la calidad, ¿qué es la calidad? Se refiere a que un alimento no pierda sus características organolépticas. ¿Qué son sus características organolépticas? Significa todo lo que yo percibo con los 5 sentidos. ¿Y eso qué es? Por ejemplo, que tenga un color distinto, por ejemplo, que tenga un sabor distinto o un olor distinto, o no esperado por el consumidor. Ahí en la foto sale un ejemplo de un queso que en Italia por transporte se transformó en un queso azul y se contaminó con una bacteria y cuando las personas llegaban a su casa abrían este queso y se volvía azul. Y obviamente el queso no hacía mal, pero nadie se quería comer un queso azul. Y eso hizo que la empresa tuviese que cerrar. Y la seguridad alimentaria, ¿qué es? Es el acceso a alimentos. El acceso a alimentos me refiero a que las personas puedan adquirir alimentos seguros y, obviamente, incluye la inocuidad. Les mencioné que, perdón, voy a tomar un poquito de agüita porque... Les mencioné que dentro de los peligros estaban biológicos, de los peligros que afectan la inocuidad, están los peligros biológicos, químicos, físicos. ¿Y a qué me refiero con peligros biológicos? Están distintos agentes como las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos que pueden tener los alimentos. Y estos microorganismos principalmente crecen a temperatura ambiente, por eso, y de ahí la importancia que cuando uno cocina un alimento en la casa, un arroz, por ejemplo, carne, no puede dejarla después del almuerzo a temperatura ambiente hasta la noche. ¿Por qué? Porque estos microorganismos, basta con que haya un par de estos microorganismos para que se reproduzcan muy rápidamente y después, si nos comemos este alimento en la noche, nos puedan enfermar, ¿ya? Todo este análisis microbiológico que teníamos hasta el momento se ha visto severamente, digamos que, afectado por la pandemia del coronavirus y todas las medidas de cuidado, de control dentro de las plantas de producción de alimentos han tenido que aumentar, y muy severamente. ¿Qué otros riesgos hay en cuanto a la inocuidad de alimentos? Yo les dije que también la presencia de sustancias químicas podían ser factores que afectaran los alimentos, y dentro de ellos están los detergentes, desinfectantes, aditivos, pesticidas, herbicidas y, muy importante, los antimicrobianos. Hay muchas investigaciones que demuestran que alimentos de origen animal y vegetal tienen una cantidad importante de antimicrobianos.
Y estos antimicrobianos, en algunos casos, las autoridades sanitarias los pueden pesquisar, pero en otros casos no tanto, como es en el caso de los vegetales. Y se ha demostrado en estudios en Estados Unidos que los vegetales tienen 10.000 veces más bacterias resistentes a los antimicrobianos que los lácteos. Entonces es muy importante porque principalmente los vegetales nosotros los vamos a consumir, muchos de ellos, sin cocción. Entonces, también vamos a hacer un acto de fe asegurando que todo el proceso estuvo y se hizo de la mejor forma posible, y en algunos casos no es así. Y también en el último tiempo se ha visto que otras sustancias químicas han sido o han aumentado por lo menos en su detección y en su asociación para la producción de enfermedades, que son los alérgenos. ¿Y dónde encontramos principalmente alérgenos? En huevos, en leche, en pescados, es muy importante, en cereales, en frutos secos. Y esta tendencia al aumento de alergias alimentarias se ha incrementado aproximadamente desde los años 90 hasta la actualidad. Otro factor muy importante de la inocuidad es un factor físico, que son los cuerpos extraños. Y como se muestra en las imágenes, podemos encontrar en alimentos insectos, podemos encontrar materiales plásticos e incluso materiales de metal. Hay varias empresas que tienen detectores de metales para los productos finales, pero de todas formas han habido denuncias acá en Chile y en el mundo de esta presencia de cuerpos extraños en los alimentos, que obviamente un insecto, además de generar, digamos, algo de repudio y de problemas en cuanto a su consumo, al alimento que está contaminado con este bichito, con este insecto, no va a producir tantos problemas mecánicos como el consumir un pedazo de plástico o un pedazo de metal. Y en cuanto a la calidad de alimentos, que es todo lo que uno puede percibir con los 5 sentidos, que no tiene relación directa con que el alimento haga mal. Es probable que si uno se come el queso azul, el pan con hongo, no los estoy llamando a consumir estos alimentos así, pero es probable que si uno consume estos alimentos no se enferme necesariamente, pero son la principal causa de eliminación de alimentos en el mundo. La mayoría de los alimentos no se eliminan porque tienen bacterias patógenas, virus patógenos, sino que se eliminan porque tienen microorganismos alterantes, que son estos microorganismos que van a cambiar las características organolépticas del alimento, y uno lo va a rechazar porque no considera que es apto para el consumo, ya sea por olor, color, sabor. Y hay que reconocer que la población mundial está creciendo de una forma muy acelerada. Para el año 2050 se espera que la población mundial crezca a 9.700 millones de personas, con lo cual la producción de alimentos debería aumentar en un 50%. Y esto es un gran desafío, porque ya vemos que existen problemas en el área, en la zona de Latinoamérica y también en el resto del mundo, principalmente porque hay un problema importante a partir del cambio climático. Se han tratado de realizar distintas actividades. Hace poco estuvo toda la emergencia del virus Zika. Se han tratado de hacer actividades de mitigación, que significa que van a disminuir el riesgo de plagas, el aumento de la producción laboral. La gente, y sobre todo después de la pandemia, necesita trabajos, o en lo ideal, trabajos estables,
La ganadería y la agricultura no ofrecen estos trabajos estables, generalmente son trabajos a medio tiempo de temporada, lo que hace que en general las personas no prefieran esos trabajos. También está la disminución como desafío, la disminución de la pobreza rural. Es muy importante entender que esto también es un tema país y un tema mundial, que las personas que viven en estas zonas rurales y que trabajan, ya sea en vegetales, en frutas, reciben trabajos que son, tienen trabajos que son a jornadas con remuneraciones muy, muy bajas. Y esto obviamente que también impacta en la fuerza de trabajo en el área agropecuaria. También se pide como desafío la mejora de infraestructuras, tratar de que las economías sean más estables, la mayor inversión de I+D, que investigación y desarrollo, y mayor disponibilidad de agrotecnologías. Antes de introducir el tema de los transgénicos, les voy a poner un video para que entiendan de qué vamos a hablar. Beneficios de los cultivos transgénicos. Los genes son segmentos de ADN donde está la información necesaria para que se produzcan las distintas proteínas que llevan a cabo las funciones fisiológicas de un organismo, determinando así sus características. Todos los animales, plantas y bacterias almacenan su información genética de la misma forma, es decir, en el ADN, y este se lee de la misma manera. Por eso un gen proveniente de un organismo puede funcionar en otro organismo. De esta forma, los cultivos transgénicos son aquellos a los que mediante técnicas de ADN recombinante se les ha agregado uno o más genes provenientes de otro organismo, con el objetivo de incorporar nuevas características, es decir, nuevos genes que produzcan nuevas proteínas y así mejorar el cultivo. Por ejemplo, resistir el ataque de plagas de insectos, tolerar ciertos herbicidas para evitar la aparición de malezas, tolerar condiciones de sequía o frío, producir más proteínas o vitaminas, mejorar la calidad nutricional de los productos agrícolas, etc. Desde la época de los primeros agricultores, hace unos 10.000 años aproximadamente, mediante distintos métodos, el hombre ha intentado constantemente mejorar las características de las plantas con el propósito de obtener mayor productividad. Sin embargo, en las últimas décadas, también ha intentado mejorar a las plantas para satisfacer los gustos de los consumidores y para que las prácticas agrícolas sean más amigables con el medio ambiente. El mejoramiento mediante biotecnología para desarrollar cultivos transgénicos es una más de las distintas técnicas de mejoramiento genético. Sin embargo, esta es mucho más precisa, dirigida y analizada que las otras técnicas. Su gran aporte es que al utilizar técnicas de ADN recombinante para identificar, cortar y unir segmentos de ADN, se logran resultados más rápidos, mejores y seguros que al utilizar otras técnicas. El 99% de los cultivos transgénicos disponibles comercialmente en la actualidad corresponden solo a 4 cultivos: maíz, soya, algodón y canola. Estos son producidos en 28 países en los 5 continentes, donde habita más del 60% de la población mundial. De esta manera, dependiendo del tipo de cultivo y de la modificación genética, es decir, dependiendo del gen introducido y de la proteína que éste produzca, se ha demostrado y documentado extensamente que los cultivos transgénicos aportan una serie de ventajas y beneficios. Los consumidores acceden a alimentos seguros e inocuos. Los alimentos derivados de los cultivos transgénicos disponibles comercialmente son los alimentos más estudiados en la historia de la humanidad y para que puedan ser comercializados deben superar rigurosos análisis y estudios llevados a cabo tanto por las empresas que los desarrollan como por universidades e instituciones gubernamentales. Las máximas autoridades científicas del mundo
como la Organización Mundial de la Salud, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas, FAO, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la Asociación Médica Americana, la Comisión Europea, junto con más de 50 declaraciones científicas oficiales de academias científicas de todo el mundo, donde destaca la Academia Chilena de Ciencias, han concluido que los cultivos transgénicos no representan más riesgo para las personas y el medio ambiente que cualquier otro cultivo común y corriente. Es más, 25 ganadores del Premio Nobel y más de 3.400 científicos internacionales han firmado un manifiesto en defensa de la biotecnología agrícola y los cultivos transgénicos. El medio ambiente también se ve beneficiado. Los cultivos transgénicos disponibles comercialmente han permitido la reducción de la aplicación de insecticidas y plaguicidas. La reducción acumulada entre 1996 y 2012 se cifra en 473 millones de kilos de ingrediente activo, lo que equivale a una disminución del 9% del uso de pesticidas y una disminución del 18% del impacto ambiental, en comparación a la actividad agrícola tradicional sin uso de biotecnología. Por su parte, aquellos cultivos transgénicos que tienen la característica de ser tolerantes a herbicidas optimizan las prácticas agrícolas y así facilitan la adopción de sistemas de producción que minimizan o llevan a cero la necesidad del arado, como la cero labranza, lo que conlleva a una reducción de la erosión y la retención de agua en el suelo. Debido a la reducción del uso de combustibles fósiles por el menor número de aplicaciones de plaguicidas y al empleo de métodos de cero labranza en 2011, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero equivalió a 23.000 millones de kilos de CO2 aproximadamente, lo que equivale a la emisión de 10 millones de vehículos durante un año completo. Los cultivos transgénicos también contribuyen a la conservación de la biodiversidad. Entre 1996 y 2011 se obtuvieron 328 millones de toneladas extras de alimentos, forrajes y fibra gracias a los cultivos transgénicos. Para obtener la misma cantidad extra con cultivos convencionales, hubieran sido necesarias 109 millones de hectáreas adicionales. Probablemente, bosques y selvas ricos en biodiversidad hubieran tenido que ser talados para esto. Los agricultores también obtienen importantes beneficios. Los cultivos transgénicos disponibles comercialmente permiten enfrentar los principales problemas agronómicos que se presentan en el campo y que provocan mayores pérdidas económicas, como son el ataque de plagas y malezas. A nivel global, los cultivos transgénicos han proporcionado beneficios económicos valorados para los agricultores en 98.200 millones de dólares entre 1996 y 2011. De estos, el 51% se debió a la reducción de los costos de producción, menos uso de arado, menos aplicación de plaguicidas y menos volumen de trabajo, y el 49% a los aumentos de rendimientos, cifrados en 328 millones de toneladas extras producidas. Junto con la incorporación de la mecanización y otras tecnologías en la agricultura, los cultivos transgénicos han permitido aumentar la productividad y al mismo tiempo simplificar el trabajo agrícola al... Ya. Un poquitito más largo, pero lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Vieron bien el video? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ¿cuál es mi idea? Igual este video es bastante pro biotecnología y transgénicos. Mi idea es que ustedes tengan una opinión personal y que se vayan haciendo una opinión personal con respecto a los transgénicos. Es verdad todo lo que decía el video con respecto a que los transgénicos se han producido el último tiempo, entre otras cosas, para facilitar el trabajo agrícola, para producir mayor cantidad de alimentos, para resistir a plagas. ¿Y en qué consiste esta tecnología? El diseño del gen que yo quiero modificar. Este gen se introduce a través de un vector a una bacteria. Esta bacteria se hace interactuar con las células vegetales y se les permite, se les da el ambiente para que puedan intercambiar material genético. Entonces la célula vegetal y la célula bacteriana con el gen modificado van a intercambiar material genético justo en la sección, en la parte
del gen o de los genes que yo quiera modificar, y finalmente entonces voy a obtener los cultivos transgénicos o genéticamente modificados. ¿Qué es importante? Que junto con todas estas cosas buenas, ahí les voy a dejar otro video para que vean, o si están interesados en el tema, que tiene que ver con qué es lo que pasa con los transgénicos acá en Chile. Yo les voy a explicar brevemente qué es lo que sucede con los transgénicos acá en Chile. El SAC, que es la autoridad sanitaria en Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero, autoriza la multiplicación de material vegetal genéticamente modificado a través de la propagación, que son las semillas. Entonces en Chile se puede sembrar, se puede comercializar también semillas transgénicas, pero hay una autorización relativa con respecto a la comercialización de productos transgénicos. Y sobre todo porque no se ha avanzado mucho en el etiquetado. Entonces, eso es un tema que el SAC va viendo caso a caso. Entonces, si ustedes quieren, en términos generales y simples, se pueden sembrar transgénicos, pero la comercialización de productos transgénicos está un poco más dificultada o un poco más regulada, es más difícil. ¿Y qué se hace con todos estos productos, semillas transgénicas, entonces, que se producen acá en Chile? Se exportan. ¿Y qué pasa entonces con las semillas autóctonas? Ustedes saben que a través de viento o agentes biológicos polinizantes, lo que uno ve en el campo es que si yo tengo una hectárea de, por ejemplo, maíz transgénico, esas semillas de maíz transgénico pueden ir a través del aire o estos agentes polinizantes, como les decía, a otro cultivo donde hayan, por ejemplo, semillas autóctonas propias de Chile y que no están en ninguna otra parte del mundo. Y ese es un riesgo que el Servicio Agrícola y Ganadero está tratando de controlar, pero es difícil porque los sistemas de trazabilidad, que es la huella que uno le puede seguir a estas semillas, son complejos, sobre todo por estos agentes polinizantes. Y más aún en el caso, por ejemplo, de las abejas. Es muy difícil asegurar que la abeja estuvo o las abejas estuvieron solamente en el terreno donde no habían transgénicos. Entonces ese es un tema también muy, muy relevante. Un contra bastante relevante de la comercialización y sobre todo del sembrado de semillas transgénicas acá en Chile. Pero les tengo que mencionar cuáles son los mitos. Josefa, ¿admito? Sí, ¿no? Vamos a admitir. Entonces, ¿qué tengo que decirles con respecto a los mitos que tienen los transgénicos? En términos científicos, no se ha probado que los transgénicos tengan alguna influencia, alguna relación con problemas de fertilidad. Tampoco que haya una relación entre consumo de transgénicos y cáncer, ni entre, son algunos los mitos nomás, ni en cuanto a el consumo de transgénicos y algún problema de tipo genético, ¿ya? Por lo menos hay estos y otros mitos están comprobados que no hay ninguna evidencia para poder sostener que estas cosas o estos factores realmente están pasando, ¿ya? Así que los llamo a que sean bastante cautos en cuanto a la información que uno escucha. Yo sé que en Netflix y otras plataformas hay mucha información con respecto a transgénicos. Entonces hay que tener la mente bastante crítica con respecto a las fuentes de esta información.
Y en cuanto a los transgénicos en producción animal, hemos visto algunos ejemplos de transgénicos en producción de vegetales. Les cuento que en producción animal han favorecido sobre todo el volumen de la producción, y se ha demostrado que la transgénesis, la ingeniería genética, es muy similar al efecto que puede generar la selección natural. O sea, que al seleccionar a los más aptos de una población, yo voy seleccionando genes muy similares a los que se están seleccionando, o sea, los que se están interviniendo a través de ingeniería genética. Ahora voy a pasar a este otro tema que ya no tiene que ver ni con inocuidad ni con calidad de alimentos, y tiene relación con la, con la seguridad alimentaria. Yo les decía que la seguridad alimentaria se refería al acceso en cantidades y nutrientes suficientes para las poblaciones, y se ha visto que el nivel de inseguridad alimentaria, más aún después de la pandemia, ha ido en aumento en nuestra región, en Latinoamérica, en América del Sur, y particularmente en Chile, es muy relevante, y esto es muy dramático, porque ya está bien, nos vamos a preocupar en una primera instancia de que los alimentos tengan todos los nutrientes, que sean inocuos, que no tengan metales, que no tengan microorganismos, pero si las personas no pueden acceder a la alimentación, todos los diseños que hagamos para asegurar una alimentación inocua son inútiles. ¿Por qué? Porque las personas no pueden alimentarse, no acceden a la alimentación. Y esta es una realidad. Y es muy importante entender que hay comunidades que están produciendo alimentos locales y que tienen pequeños comercios, como son los pequeños productores, y que para ellos es su economía y, o sea, su economía y su fuente de abastecimiento, los alimentos. Entonces hay muchas tendencias de comercialización que llaman a comercializar y a adquirir alimentos de comercios locales. ¿Y por qué es importante este tema de lo que yo les mencionaba anteriormente, de la gran y creciente población mundial y la cantidad de alimentos que yo tengo disponible, el tema de la seguridad alimentaria? Es relevante porque se ha comprobado que el tema de fondo no es un tema solamente de producción, como les muestro acá en esta imagen. Es un tema de distribución. Si juntáramos todo el alimento que se produce en el mundo y lo distribuyéramos de forma equitativa, alcanzaría para todos. Pero ustedes ven los niveles de obesidad que hay en los países desarrollados y en vía de desarrollo. Acá en Chile ha aumentado muchísimo los niveles de obesidad, mientras que en países africanos la gente se muere de hambre. Entonces, es un tema de políticas públicas y sobre todo de distribución, de no botar, no desechar alimentos. Acá les muestro esta imagen donde dice que 1/3 de la producción mundial se desperdicia. Entonces es realmente absurdo la cantidad de alimento que botamos por distintas razones. Principalmente, ¿qué alimentos se desperdician? Son las frutas, las verduras y los alimentos de consumo rápido, listos para el consumo. Y hay que destacar que dentro de los alimentos que actualmente sirven a nivel mundial como fuentes de proteínas están en primer lugar los cereales, en segundo lugar las carnes y en tercer lugar los productos lácteos.
Pero hay que destacar que las carnes, además de haber información científica con respecto a problemas que pueden causar a nivel digestivo por inflamación del tracto gastrointestinal y por selección de una flora intestinal bastante particular, hay que considerar el costo que tiene para el mundo producir carne. Y no les estoy llamando a que no consuman carne, sino que se hagan cargo de que cada vez que consumen carne, digan, ok, yo voy a recibir esta carne y me la voy a comer toda. ¿Por qué? Porque el trozo de carne le significa al país, al mundo, una pérdida en cuanto a hectáreas que pueden ser sembradas en vegetales, a la cantidad de agua que uno utiliza, a la comercialización, a la ruta, a la cantidad de CO2 que se producen en estos centros de producción animal en cuanto a la producción de, sobre todo, bovinos para el consumo animal. Y finalmente les voy a mostrar este video que me parece que también es muy importante en cuanto a la alimentación, saber cómo se etiquetan los alimentos acá en Chile y en qué etapa de esta campaña que ha generado el Ministerio de Salud junto con distintos institutos acá en Chile para que nosotros nos detengamos a ver qué es lo que estamos comiendo. Antes los etiquetados eran muy pequeños en los alimentos y muy poca gente, yo creo que se detenía a ver qué es lo que tenía mi alimento. Ahora, a pesar de que la ley de los semáforos sea molesta y muchas veces la gente está en contra, rápidamente yo tomo un alimento y puedo saber, aunque no lo tomo en cuenta el etiquetado, pero puedo saber si es alto en sodio, si es alto en grasa. Y vamos a ver en este video, no es muy entretenido, pero me parece muy importante que lo vean. Uy, ¿qué? No me carga. Uy, a ver. Voy a tener que salirme un poquito. Ahí sí. No, no carga. A ver. Aquí. Nueva ley de alimentos. ¿Cómo etiquetar? Viaje al 2019. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, Eduardo. ¿Qué te trae por aquí? Aparte de saludarte, quería saber cómo lo hiciste para cumplir con los sellos alto. Yo quiero hacer lo mismo, pero no sé por dónde comenzar. Ah, muy fácil. Eso lo hice hace algún tiempo. Basado en mi experiencia. Pedro, recuerda que también fue gracias al apoyo de la Javiera. Ella entendió al tiro los procedimientos. Papá, lo primero que tenemos que tener es el permiso sanitario. Y para eso van a venir a conocer nuestras instalaciones. Mira, este tambor está oxidado. Hay que cambiarlo. Debemos cumplir al pie de la letra con el reglamento sanitario de los alimentos que está aquí. Si tenemos todo en orden y seguimos las buenas prácticas de elaboración de alimentos, de higiene ambiental, seguridad y eliminación de desechos, entre otros, yo me encargaré de obtener la resolución. Papá, chicos, ya contamos con la autorización sanitaria.
Ahora veamos los pasos siguientes para el correcto etiquetado de nuestros productos. Todo está debidamente indicado en este manual. Es ideal para nosotros, los pequeños productores. En la rotulación es obligatorio colocar el nombre del alimento, su contenido neto, sin considerar el peso del envase, en gramos si es sólido y en mililitros si es líquido. Nombre o razón social o domicilio del fabricante, procesador, envasador o distribuidor, según sea el caso, país de origen, número y fecha de la resolución y nombre del Ceremi de Salud correspondiente, fecha de elaboración o envasado y fecha de vencimiento, número del lote de producción, instrucciones de almacenamiento, instrucciones para su uso e ingredientes y aditivos. Estamos bien entonces con nuestra marca Dulces de Ensueño. ¡Claro! Estamos súper bien, pero nos falta elaborar la información nutricional. Veamos qué dice el manual. En el caso de nuestras mermeladas Dulces de Ensueño, siguiendo los parámetros obligatorios que se deben declarar, por cada 100 gramos o porción de mermelada, tenemos los siguientes valores. Energía, 208 calorías. Proteínas, 0,6 gramos. Grasas totales, 0 gramos. Por lo tanto, aquí tenemos 0 gramos en grasas saturadas. Pero si hubiese más de 3 gramos de grasas totales por porción, tendríamos que desagregar en monoinsaturadas, poliinsaturadas y grasas trans. Colesterol, 0 miligramos. Hidratos de carbono disponibles, 50 gramos. Azúcares, 60 gramos. Sodio, 0 miligramos. Si comparamos esta información con los límites de nutrientes establecidos para los productos sólidos, tenemos que claramente superan uno de los límites, porque tienen adición en azúcares. Entonces corresponde colocarle el sello alto en azúcares. Y también tenemos que colocarle sellos alto en a todos los productos. Eso dependerá de los ingredientes que tengan los productos y de la cantidad de azúcar, grasas saturadas, sodio o calorías que contengan. Si le agregamos estos nutrientes críticos y las cantidades superan los límites establecidos por el reglamento, tendremos que rotular en la cara frontal de la etiqueta o el envase el símbolo alto en para cada nutriente que sobrepase. Ah, se trata de un producto con sellos. Por eso no puede tener publicidad dirigida a menores de 14 años. En el envase no podemos usar animales atractivos para niños, figuras infantiles, animaciones o cualquier otro elemento dirigido a niños. En ese caso, como nuestra mermelada tiene que llevar sellos, no podemos poner la imagen de una fruta sonriente. Hay que sacarla de la etiqueta. ¿Cuándo desarrollaremos la línea favorita sin sellos? Ok. Y creo que no tenía nada más. Ok. Ahí sí. Preguntas. Chicos, ¿tienen preguntas? Si quieren las escriben en el chat. Bueno, mientras soy la profesora Cecilia, mientras los chicos piensan en una pregunta, porque es un tema que realmente es importante para ellos, está en el momento en que deciden el tipo de alimentación, ¿cierto? Y están acá dentro de los que son veganos, y que yo creo que están muy interesados en el tema. Yo tengo una pregunta. Fíjate que tú hablaste sobre la cantidad de alimentos que se pierden, ¿cierto? A nivel mundial. Y también hablamos de las fechas de vencimientos. Y hay instituciones que se están dedicando a poder esos alimentos que están vencidos o que están a punto de vencer, entregarlos a personas que lo necesitan. ¿Cómo saber si eso es posible desarrollarlo, ¿cierto? ¿O qué tan seguro es? Por ejemplo, si yo tengo un yogur, tiene una fecha de vencimiento. Yo tengo que respetar eso justo, puedo pasar unos días, ¿cierto? Me parece que es una institución, algo que nada sobra, creo que es una institución que se encarga de recolectar todos estos alimentos que están en ese punto de expiración, digamos. La primera parte de la pregunta con respecto a las instituciones acá en Chile que se encargan de acopiar, de recibir alimentos y distribuirlos, yo no tengo información.
Sé que en otros países del mundo, en países europeos y en Estados Unidos, es tanto este sistema y está tan avanzado que las empresas tienen la obligación de el producto, por ejemplo, McDonald's, después de una jornada de producción, llevarlo a un centro de acopio. Y es tanto, tanto, tanto que en las universidades, fuera de las casas de los estudiantes, hay disponibles refrigeradores donde los estudiantes dejan alimentos que no se van a comer, no son alimentos en mal estado, pero los dejan disponibles para que otros estudiantes puedan comerse. Al final, esto es un tema de generosidad y de tratar de no acopiar. Ahí hay muchos alimentos que uno sabe que no se va a comer y que, bueno, se equivocó, compró más de la cuenta, producto de la pandemia. Tratar de acopiar alimentos ha hecho que tengamos que botar mucho, mucho, mucho alimento. Entonces, yo no conozco tendencias acá en Chile con respecto a eso, pero hay muchos alimentos que tienen periodos de caducidad muy largos. Usted mencionaba los yogur. Al yogur actualmente se le pone una fecha de caducidad porque es parte del reglamento sanitario de los alimentos hacerlo. Pero el yogur tiene, yo creo que aproximadamente entre 3 a 4 veces más tiempo de caducidad. Un yogur puede durar 2 meses tranquilamente. ¿Por qué? Porque el yogur tiene microorganismos que impiden que ingresen patógenos y tiene un pH muy favorable para su conservación. Entonces, es súper importante, y a los que, sobre todo a los que quieren alimentarse de una forma particular, yo soy vegetariana, no soy vegana, pero sí los llamo a informarse. No piensen que ustedes son muy chicos, que no tienen poder de decisión, porque los papás, yo sé que por cuidarnos, muchas veces nos dicen, no, tú eres muy chico para decidir. Uno tiene que aprender desde chiquitito que tiene que hacerse responsable de sus gustos, y eso implica que si yo decido comer carne, o si lo converso con mis papás y digo, ok, me parece por tal y tal motivo que la carne yo la podría reemplazar por esto y por lo otro, y con argumentos buenos yo creo que uno puede tratar de conversar y de pedirles en este momento que están como en formación la autorización a los papás y después hacerse cargo de una alimentación saludable. No sé, chicos, ¿preguntas? Yo tengo una pregunta. Bueno, ahí aparecieron. Dice, si el producto ya pasó su fecha de vencimiento, pero lo mantuve congelado, ¿me puede llegar a pasar algo si o no me perjudica? La congelación en general disminuye la velocidad que tienen de reproducción, sobre todo las bacterias y los hongos. Entonces, con respecto a los periodos de caducidad en general, si ustedes ven los etiquetados, dice fecha de vencimiento y dice mantención a 4 grados Celsius, mantención a temperatura ambiente. Ese alimento está demostrado que a esa temperatura dura el tiempo que dice ahí. Si ustedes lo mantienen congelado, es probable que dure más tiempo, pero el comerciante, la empresa, no te puede asegurar que si te comes el producto y te enfermas, la responsabilidad va a ser absolutamente del consumidor. Ellos no pueden asegurar que el producto va a estar bueno, porque todos los experimentos, los exámenes del producto se hacen a ciertas temperaturas y en ciertas condiciones de almacenamiento. Ya, tú hablabas de una, yo le digo microbiota, no me gusta decirle flora intestinal, de una microbiota intestinal que es muy importante, quizá explicarle a los chiquillos qué es eso, por qué esas bacterias son tan importantes y por qué tienen que comer variados tipos de alimentos, principalmente para esas bacterias. Uy, son súper diversas. La microbiota, la flora intestinal está compuesta por virus, por bacterias, por hongos, que
sobre todo tienen algunas de las funciones más importantes que yo podría mencionar, son la producción de algunas vitaminas, la degradación de fibra, la protección microbiológica del intestino, la producción de algunos ácidos grasos que son muy importantes para el organismo. Entonces, esta verdadera comunidad que está en el intestino de las personas es tremendamente relevante en términos nutricionales y también en términos inmunológicos, porque se ha comprobado que esta microbiota establece un ambiente que es propicio para que se desarrollen algunas bacterias que son beneficiosas, que van a producir procesos metabólicos y que no sean colonizados esos animales o esas personas por bacterias patógenas. Y se ha visto que hay mecanismos de competencia, la competencia de estas bacterias que son más grandes, de estas levaduras, hongos que son más grandes, hacen que se ocupe el nicho que ocuparían bacterias patógenas y también metabolitos que producen enzimas, proteínas que producen estas bacterias y virus. Entonces tenemos que cuidar a nuestras bacterias. Yo por ahí había leído que incluso intervenían en ciertos mecanismos de funcionamiento del cerebro, que incluso en algunos libros les están diciendo que es nuestro segundo cerebro. Sí, hay algo de evidencia con respecto al tipo de microbiota que tienen personas con diabetes, por ejemplo, que es un tipo de microbiota distinto a personas sanas. Niños autistas, se ha visto que tienen una microbiota particular que es distinta a los otros niños. Entonces, claro, cuando uno escucha la frase al principio que dice somos lo que comemos, realmente somos lo que comemos y nuestra microbiota está determinando más de lo que nosotros pensamos. Muchas gracias. ¿Preguntas, chiquillos? Quedaron así como, oh. Claro. Muchas gracias. De verdad, porque yo creo que igual es importante que sepan de los alimentos transgénicos, que usualmente le tienen terror a comer cosas transgénicas, y yo estoy segura que en Chile no comemos cosas transgénicas prácticamente, porque se están vendiendo las semillas para el exterior, porque la ley no lo permite. Pero tampoco hay evidencia que diga que los transgénicos van a ser malos en términos nutritivos. Yo creo que es como un tema largo, porque también hay otra línea que está por todo, a lo contrario, todo lo natural, ¿cierto? Hace poco vimos una charla donde nos comentaban, ¿cierto?, sobre el no me acuerdo el nombre exacto, no me viene. La restauración ecológica de la agricultura. Sí, pero tenía un nombre especial. Entonces hay como dos caminos súper distintos, porque ellos rescatan, ¿cierto?, absolutamente que todo el ciclo natural va a regenerar cosas que tú puedes consumir lo justo, lo que necesitas. Versus esto otro es de hacer nuevos productos. Por ejemplo, antes uno comía tomate en el momento del tomate, que era el verano, y no comía tomate en invierno. Y ahora comemos tomate todo el año. Entonces son como líneas totalmente distintas. Y como tú decías, como que no hay todavía evidencias, ¿cierto?, de que eso va a ser realmente bueno para el humano, digamos, en definitiva. Y actualmente claramente no es sustentable. O sea, es muy difícil mantener, y hemos visto el último tiempo que los precios con el aumento de la demanda han aumentado, y hay frutas y verduras que son contra estación que no se pueden consumir. Entonces también es un mensaje a un poquitito volver al origen, a desde chiquititos empezar a plantearnos qué está bien, qué está mal, o qué me hace sentido más que bien y mal. ¿Qué me hace sentido, qué no me hace sentido? ¿Me hace sentido gastar millones y millones de litros en producir carne y que la carne se desperdicie? No. Entonces, claro, es el replantearse, el entender que uno está viviendo en un ecosistema y que las decisiones que yo tomo en cuanto al consumo, al desperdicio de alimentos, van a impactar.
a todo mi sistema. Por eso me pareció muy interesante este tema para los chicos de octavo, por lo que tú decías, en este momento ellos están empezando a decidir qué van a comer, porque antes comía lo que la mamá decía, ¿cierto? Y en este momento es cuando ellos van a tomar una línea. Y cuando si yo me hago vegetariano como tú, tengo que saber en qué minuto y por qué lo voy a hacer, convencido de lo que estoy haciendo. O los veganos, por ejemplo, saber lo bueno y lo malo, ¿cierto? Lo que me va a faltar a mi cuerpo, lo que no me va a faltar. ¿Cómo voy a suplir eso? Sí, de todas formas, o sea, yo me hice vegetariana de grande, pero sin duda que si hubiese convencido a mis papás con argumentos de peso, es probable que ellos lo hubiesen pensado, y estamos en otros tiempos también. O sea, antes no había tanta conciencia con respecto al medio ambiente, al cambio climático, a lo que impacta. Yo no necesariamente los invito a que sean vegetarianos, veganos, pero sí que entiendan y se hagan responsables de lo que están comiendo. Que no desperdicien alimentos, que entiendan que el comer carne, el comer queso, el tomar leche son lujos en términos como de sistema. Hay una muy alta cantidad de agua, de tierra que se gasta para producir esos alimentos. Entonces, si van a consumir esos alimentos, hacerse cargo de que son alimentos muy, muy ricos en términos proteicos, de nutrientes, y son difíciles de producir. Y también lo importante de esta comida rápida que tú decías, que en sí está, ¿cierto?, preparada para que ellos la consuman, ¿cierto? Esto del que tiene muchas grasas, ¿cierto?, saturadas, ¿verdad? Que también tienen que conocer lo perjudicial que son para ellos. Porque sí, es beneficioso, o sea, en el minuto que nos juntamos con los amigos, ¿cierto? Pero que no sea una costumbre consumirlo. Sí, piensen ustedes que uno, desde Chile casi siempre mira a Estados Unidos, como ejemplo. Pero si uno se parara y mirara un poquitito a Estados Unidos y un poquitito a Europa, se daría cuenta rápidamente que la mayoría, los defectos que tenemos en términos de alimentación vienen de Estados Unidos, del consumo de comida rápida, y los niveles de obesidad que tiene Estados Unidos son impactantes. Cuando va uno a un congreso, a un curso a Estados Unidos, el aire acondicionado tiene que estar a 16 grados, porque si no las personas que están en la sala, que son obesas, se ahogan y se tiene que parar el congreso. O sea, los niveles culturales que tienen para ya, en el caso de Estados Unidos, normalizar la obesidad es súper impactante. Mientras que Europa, uno, con todos los defectos que pueden tener los distintos países, culturas muy diferentes en Europa, pero ellos en general tienen una conciencia y han tratado de preservar la alimentación variada. La dieta mediterránea la van a escuchar muchísimas veces, que tiene que ver no con no consumir carne ni pollo, sino que consumir adecuadamente y consumir muchas frutas, verduras y muchos pescados. Entonces, de nuevo, a observar, a mirar y después a decidir. Preguntas parece que no quedaron como en shock. Ojalá empiecen a mirar los sellos también de todas las comidas, porque yo estoy segura que cuando nosotros vemos la basura en el colegio, una es una cantidad enorme de basura y la otra la cantidad de sellos que van a ser impresionante. Sí, para que empiecen a regular su nutrición. Muy bien, Graciela, te queremos dar las gracias por ayudarnos a educar a estos niños, porque esto es algo que para nosotros les podemos contar, pero creo que no siempre nos creen a los profes. Entonces, que venga alguien externo, experto en nutrición, obviamente es maravilloso. Así que muy, muy agradecidos todos. Muchas gracias a ustedes. Por su experiencia. Gracias. Gracias. Ya, gracias, chiquillos. Niños. Chao, chao. Chao. Adiós. Chao. Ahí estaban. Ahora sí estaban. Estaban los chiquillos, pero estaban